La dictadura cubana revela su nueva estrategia de supervivencia, reabriendo el negocio de las mulas y tratando un acercamiento con los Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Asfixiado financieramente, atrapado en su condición irreformable, el régimen revela su estrategia de supervivencia. Aplastado por la crisis económica que vive el país y el impacto de la tarea de ordenamiento, el régimen ha abierto las fronteras y permite nuevamente el negocio de las mulas. Además, dada la profundidad de la crisis y la perspectiva de que la situación no va a mejorar en el corto plazo, ha extendido la extensión de los impuestos arancelarios a la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo y medicamentos por la vía de pasajeros con equipaje acompañado, sin límites en valor y cantidades, hasta el 30 de junio de 2022. Según el comunicado oficial, la prórroga se debe al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos contra la isla y el impacto de la crisis económica mundial provocada por el COVID-19. La nota no menciona la ineficiencia de un modelo económico que impide a los cubanos generar riquezas en un mercado de libre empresas, basados en la oferta y la demanda. Mucho menos menciona el mal manejo de la pandemia que hizo colapsar el sistema de salud y redujo a la nada a la industria del turismo. La medida coincide con la autorización de vuelos de Estados Unidos a Cuba, que ya alcanzan casi el medio centenar semanal y pudieran aumentar en los próximos días, rompiendo de esta manera la inactividad que generó la pandemia y las propias reglas de la dictadura por las autoridades cubanas, que habían limitado el equipaje de los viajeros y la cantidad de productos a entrar en el país mediante altas tasas arancelarias. En tiempos de la administración Obama, el negocio de la importación de mercancías a Cuba por parte de las mulas llegó a alcanzar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. Volver a ese volumen pudiera ser ahora una estrategia de urgencia del régimen para apaciguar la tensión social, aliviar la escasez y, de paso, inyectar efectivo a la maltrecha economía cubana. Además, esto permitiría generar ingresos por los impuestos aeroportuarios, los derechos de aterrizaje, las comisiones por las ventas de boletos aéreos, el cobro de hospedaje en hoteles, la renta de autobús y cuántos servicios se pueda ofrecer en moneda dura. En consonancia con lo anterior, parece que la rueda del compromiso ha comenzado a rodar en Washington con el pretexto de la ayuda humanitaria, mediante un nuevo ciclo de viajes a la isla que alivie las penurias de los cubanos y al mismo tiempo dé oxígeno a la dictadura cubana. El botón que detuvo la política de acercamiento de Estados Unidos a Cuba de la administración Biden da la impresión que comienza a dejar de presionarse. Para entender la génesis de lo que está aconteciendo y comprender la dinámica de la estrategia cubana, es bueno revisar lo ocurrido en tiempos de Barack Obama en la Casa Blanca. En diciembre de 2014 se produjo un deshielo entre los gobiernos de ambos países, lo que dio lugar a la autorización de los vuelos regulares de Estados Unidos a Cuba, para lo cual varias aerolíneas comenzaron a operar en 10 destinos en la isla. Además, los viajes de turistas norteamericanos fueron permitidos bajo 12 categorías. La medida desató un boom turístico. Al mismo tiempo, la fiebre del emprendimiento en la isla crecía a un ritmo vertiginoso, lo cual trajo el nacimiento de una pequeña, aunque significativa clase media, que generó un nuevo balance de poder en la economía cubana. Este escenario reveló que el negocio de las mulas escapa del control del aparato de la inteligencia cubana. En este momento, cuando el gobierno paró en seco las reformas económicas y comenzó a establecer medidas para frenar y limitar la expansión del sector privado, comenzó así un fuerte cerco a las mulas, pues muchos emprendedores exportaban capital, dadas las limitaciones que impedían hacer el sector privado en el país. El gobierno restringió el negocio de las mulas, pues este les hacía competencia a las cadenas minoristas dolarizadas, en su mayoría perteneciente a Gaesa, el emporio empresarial de las Fuerzas Armadas. Ahora cabe preguntarse, ¿hasta dónde está dispuesto el régimen a volver a tolerar el negocio de las mulas, sabiendo que este fortalecerá el mercado negro y competirá con las cadenas minoristas controladas por Gaesa? Siguiendo el análisis de los antecedentes, paralelamente al auge de las mulas a partir de la entrada en vigor de la nueva ley migratoria, puesta en marcha el 14 de enero de 2013, creció la emigración de cubanos a Estados Unidos a través de Centroamérica. Independientemente de la eliminación de las políticas pies secos, pies mojados por parte de Barack Obama,
días antes de terminar su segundo mandato, miles de cubanos continuaron y aún continúan usando esa ruta para emigrar a Estados Unidos. Pero ¿dónde estamos ahora? Para entender dónde estamos ahora, hay que echar un vistazo a la estadística de vuelos a Cuba procedentes de Estados Unidos en el periodo 2014-2021. De 12.989 vuelos en 2019, se pasó a 2.529 en 2020 y a 542 en 2021, para un declive del 78.56% con respecto a 2020 y un 95.82% respecto a 2019. Es fácil comprender que el mercado cubano dejó de ingresar prácticamente entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales por el concepto de importación de mercancías derivados de los viajes de los emigrados en los últimos 2 años. A esto hay que sumar los ingresos colaterales que perdió la dictadura cubana por la anulación de los viajes y el declive de las remesas en efectivo, tanto por vías formales como por vías informales. Pero ¿hacia dónde vamos? Con las cosas así, no nos sorprenderíamos si dentro de 6 meses, en lo que se alivia un poco la tensión social por la escasez de alimentos, medicamentos y productos de aseo en el país, que pudiera cubrirse en gran parte con la gestión de las mulas, el gobierno haga una amnistía general y libera a los presos políticos que participaron en las protestas del 11 de julio y que en estos días reciben severas condenas, con la idea de aflojar tensiones y cimentar un nuevo acercamiento. Tampoco nos sorprenderíamos si la Iglesia Católica negocia secretamente la salida de muchos de estos presos políticos hacia España. No sería la primera vez que lo hace. Por otra parte, el nulo resultado de las comisiones creadas por la Casa Blanca para estudiar y resolver el tema de los ataques sónicos a diplomáticos norteamericanos, el acceso a Internet y el envío de remesas a la isla sin que éstas pasen por las manos de los militares, ha devenido en un enfriamiento de la situación. Asfixiado financieramente por la falta de créditos, atrapado por la involución del sistema, por su condición irreformable y la catástrofe de la tarea de ordenamiento, derivada de una inflación de más de 6.900%, quedando en su mano la aplicación del terror como única alternativa para controlar y enfriar las protestas ciudadanas, el régimen cubano ha echado a andar su estrategia de supervivencia, basada en la división familiar, como la vía más eficiente y audaz para autofinanciarse. Para ello ha regresado con urgencia al millonario negocio de las mulas, operación calculada para tomar un segundo aire y tratar de sobrevivir a su propia renuncia de emprender reformas económicas que liberen las fuerzas productivas y a la tormenta perfecta generada por el COVID-19. Para ello, en su maquinaria de recursos, ya cuenta con el apoyo de un grupo de 114 congresistas estadounidenses que acaban de pedir al presidente Joe Biden que priorice el bienestar del pueblo cubano y que tome acciones humanitarias inmediatas para suspender las regulaciones de Estados Unidos que impiden que los alimentos, medicamentos y otra asistencia humanitaria llegue a la isla. En la misiva piden la normalización de las relaciones diplomáticas, levantar las restricciones a las transacciones bancarias y financieras relacionadas con ayuda humanitaria y suspender la verificación del uso final, eliminar las restricciones sobre las remesas familiares y no familiares y revocar las medidas de la administración de Donald Trump sobre los viajes a Cuba. Por si fuera poco, también solicitan a la administración Biden que el Departamento de Estado revise la inclusión del gobierno de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, así como la reapertura de la embajada estadounidense en los niveles superiores en la isla. No cabe duda que una vez aplastadas las protestas a punta de golpizas, torturas psicológicas y físicas, con miles de detenidos, detenciones forzosas que han incluido a mujeres y el exilio forzoso de opositores y altas condenas de cárcel a decenas de personas, el régimen trata de pasar de página tratando de forzar un espurio acercamiento. Llama la atención que en su carta, los 114 legisladores no reconocen ni denuncian la práctica del régimen con el personal médico y paramédico que exporta al exterior. Tampoco menciona cómo se roban las remesas que envían los exiliados a sus familiares y a quienes se les entrega un peso devaluado y sin ningún valor fuera del país, o un dólar digital depositado en tarjetas magnéticas que solo sirven en tiendas en divisas administradas por las Fuerzas Armadas que venden productos con al menos un 240% de sobreprecio. Los legisladores
Tampoco mencionan en la carta el bloqueo interno al que son sometidos los cubanos, el bloqueo que les impide generar riquezas en su propio país, donde son tratados como ciudadanos de segunda, discriminados por las leyes que los marginan mientras benefician a los inversores extranjeros. También obvia la constante violación de los derechos humanos a la que el pueblo cubano entero ha sido sometido por más de 60 años. Cuba no necesita un puente humanitario, lo que necesita es un puente libertario que ayude a eliminar ese oprobioso régimen de una vez por todas y traiga felicidad y prosperidad para el pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.